Ahí ya está en grabación. Y entonces, quiero que estoy contándoles yo. Tengo acá la superficie, esta es la superficie del terreno. Se ve el dibujo, ¿cierto? Sí. Perfecto. Y lo que tenemos es que nosotros, nuestras fundaciones, nuestras estructuras van a tener, todas llegan al suelo. Y por lo tanto, ¿cierto? Tenemos fundaciones que están llegando al suelo, que pueden llegar a nivel de terreno, tal como lo tengo acá dibujado, y obviamente también hay veces que llegan un poco más profundo. Hay cierto nivel de profundidad de estos sellos de fundación. Este nivel de acá inferior lo llamamos sellos de fundación, así se llama en ingeniería y se anota también en los planos, tal como lo estoy anotando yo ahí, como SF. Pero ahora la pregunta nosotros que tenemos que hacer y vamos a empezar a contestar es, bueno, ¿qué le pasa al suelo que está por debajo de esa fundación? Tal como estoy poniendo ahí, ¿cierto? Un signo de interrogación. ¿Qué es lo que pasa con este suelo que está por acá? Y la pregunta es importante porque este suelo que está acá, dado que tenemos cargas, ¿cierto? Tenemos todas estas cargas que van a ir acá de esta fundación. Tenemos un edificio ahí de 10, 20 pisos, tenemos un puente, lo que sea. Bueno, esas cargas van a generar en este suelo, van a generar deformaciones y esfuerzos que pueden hacer dos cosas. Uno, hacer fallar el suelo, que lo van a ir viendo un poquitito más adelante. Y dos, simplemente van a hacer que se deforme el suelo. ¿Correcto? Entonces, nosotros tenemos que evaluar cómo va a cambiar si yo sé cuál es la tensión que estoy aplicando acá, llamémosla por ejemplo Q o delta sigma, como quieran llamarlo. ¿Cuál va a ser entonces de esta proporción, que es la expresión que estoy aplicando arriba, Q o delta sigma, ¿cierto? Acá hasta el nivel del sello de fundación. ¿Cuánto va a ser ese delta sigma ahora a una cierta profundidad X o Z y a una cierta distancia también desde el centro de esa fundación que se va a estar dando? ¿Me entiendes la idea? Tal como nosotros calculamos antes cómo iba cambiando la tensión efectiva del suelo en profundidad. Bueno, ahora vamos a ir cambiando cómo va cambiando las tensiones efectivas y totales, producto de la carga que es nuestro proyecto. ¿Dudas, preguntas? ¿Se entiende la idea? Sí se entiende, profe. Ya, súper. Entonces, para eso, y este problema ya está resuelto. Lo que se hace es utilizar teoría de la elasticidad. Voy a ver aquí. No, aquí alguien me está preguntando, ¿son 3 pruebas en el semestre? Y no, son 2 pruebas, tal como sale eh, en el programa del curso. Son 2 pruebas. La segunda prueba que está anotada, que la pusieron igual, no va y vamos a tener solamente la tercera. ¿Ok? Eso es contestando una pregunta que había en el chat. Denme un 30 segundos que voy a tener que poner el cargador ¿cómo se llama? Del tablet y vuelvo al tiro. Mientras tanto, piensen en alguna pregunta si es que quieren. Ya, ¿alguna duda, pregunta hasta el momento? ¿No? ¿Vamos bien? Sí, bien. Bueno, entonces, como yo le estaba diciendo, queremos calcular cuáles son las tensiones que hay en profundidad y eso, como se ve acá, ya está calculado. Esto se utiliza, se calcula a través de la teoría de la elasticidad. En proyectos reales podemos usar estos gráficos o también se pueden usar programas de elementos finitos o diferencias finitas para calcular cuánto es el cambio tensional en profundidad. Pero en los casos más comunes, más sencillos, esto ya está calculado, tal como ustedes lo ven aquí en pantalla. En este caso lo que tenemos es entonces, déjenme poner acá un lápiz.
Pluma, aquí. Entonces, aquí lo que me está diciendo es que esto es una carga uniforme en una área circular. ¿Qué quiere decir esto? Miren, a ver, me voy a concentrar en este gráfico al medio hora. No es el que vamos a ocupar principalmente, el que vamos a ocupar principalmente es ese, el primero. Les voy a explicar el por qué. Pero ahora, dado que no tengo espacio que hace la izquierda en la pantalla, voy a ocupar el gráfico central. ¿Me escuchan bien, cierto? Todo esto, si empieza a escuchar mal por internet, me avisan para cambiarme de internet. ¿Se escucha bien? Sí, Sí. profe, se escucha bien. Ya, gracias. Entonces, miren acá, lo que sale esto es distancia X partido por el radio. ¿Por qué por el radio? Porque es una carga circular. Así que lo que está pasando acá es que en realidad, si dibujara la fundación circular, estoy mirando obviamente un corte, mi fundación circular está ahí, ¿cierto? Tiene una distancia igual al radio hacia allá, aquí estoy en el centro del radio, y tiene una distancia R, y por eso tiene aquí X partido por R igual a 1, estoy justo en el borde de la fundación, ¿cierto? Justo en el límite de su radio, una distancia igual a R hacia el otro lado. ¿Se entiende la idea? Y esta fundación tiene una carga que aquí la están llamando delta QS. Esa carga está sobre esta fundación. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Lo mismo está pasando con este gráfico acá. Y este gráfico es el que me quiero concentrar porque este es el gráfico que me está dando el delta sigma 1, o sea, el delta sigma vertical. ¿Ok? Entonces yo estoy cargando esta con Q, supongamos que estoy cargando con 100 kilopascales. 100 kilopascales es 1 kilo por centímetro cuadrado. Piensen aquí en Santiago, las fundaciones van entre 5 y 15 kilos por centímetro cuadrado, normalmente más cercano al 5 que al 15, pero en proyectos grandes como el Costanera se acercan más a valores más altos. Entonces tengo, ¿cierto?, esa carga de 1 kilo por centímetro cuadrado, 100 kilopascales, la estoy poniendo acá en mi fundación. Acuérdense que la fundación va hacia ambos lados, aquí no puedo dibujarla toda hacia el lado izquierdo porque no me queda pantalla, pero hasta ahí la fundación con este delta QS que estoy llamando los 100 kilopascales. Entonces la pregunta es, bueno, si esta fundación tiene 2 metros de diámetro, si esta fundación tiene 2 metros de diámetro, me parece que tengo alguna pregunta en el chat. Ah, están preguntando otra cosa, no tiene nada que ver con la clase. ¿Cómo se llama? Si esta fundación tiene 2 metros de diámetro, ¿quién me puede decir, y le aplico 100 kilopascales, quién me puede decir a una profundidad entonces de 3 metros, a una profundidad Z de 3 metros, y en el centro de la fundación, ¿cuánto sería el delta sigma B? Repito la pregunta. Entonces, si aplico 100 kilopascales, tengo una fundación de diámetro, voy a anotar aquí, diámetro igual a 2 metros. Y quiero saber cuánto es el delta sigma B, producto de estos 100 kilopascales, a 3 metros de profundidad, a Z igual a 3 metros de profundidad, y en el centro de esa fundación circular, ¿cuánto sería el delta Q, producto de esos 100 kilopascales a 3 metros de profundidad? En la intersección del 2 y el 3, en X y en Y. O sea, Z, ¿verdad? Ya no entendí eso de la intersección del 2 y el 3. Escribiéndolo como en el gráfico, como Ya, el diámetro es 2. ¿Cuál sería el radio entonces de el esta? radio, 1. ¿Ah? 1. 1, perfecto, el radio es 1. ¿Cuánto sería entonces el X partido por R que estoy preguntando ahora? Pues estoy preguntando en el centro de la fundación. ¿Cuánto sería el X? 0. 0, perfecto. Entonces estoy preguntando justo aquí en el eje que está acá, en el eje Y. Ahora, ¿cuánto sería Z partido por R? Estoy preguntando una profundidad de 3 metros. 3. ¿Cierto? Sería Un tercio. 3. No, no, sería 3 partido por 1. ¿Sí? ¿El que dijo un tercio lo entendió? Sí, profe. Perfecto.
Entonces, ¿cierto? Sería profundidad 3 metros partido por el radio, porque nuestro ejemplo aquí era de 2 metros de diámetro, por lo tanto el radio es 1, 3 partido por 1 sería 3, por lo tanto me estoy preguntando cuál sería mi tensión ahí, a 3 metros de profundidad, justo acá, en el centro de la zapata. Por lo tanto, eso sería más o menos, ¿cierto? Eso es 0,15, eso es 0,10, esto sería 0,14,8. Por lo tanto, mi tensión serían 100, que es el aplicado en la superficie, por 0,14,8. Por lo tanto, mi delta tensión vertical en ese punto, 3 metros de profundidad en el centro de la zapata, es 14,8 kilopascales. ¿Se entendió? ¿Vamos bien? ¿Dudas, preguntas? ¿Todos ok? Perdonen que les pregunte tanto, pero estoy preocupado de nuevo en la prueba. Profe, yo me perdí. Muy bien, ¿Podría repetirlo? ni un problema. Entonces, de nuevo, vamos con el ejercicio desde cero, digamos. O quieren que haga un dibujo en el tablet. ¿O se está entendiendo bien aquí con este dibujo? Siga ahí. Ya. Entonces, lo que estoy diciendo es que tengo una fundación, voy a tratar de dibujar aquí abajito al borde inferior derecho, tengo una fundación, ¿cierto? Que estoy aplicando acá 100 kilopascales, de nuevo, 100 kilopascales, esa es mi carga que está a nivel del sello fundación, y esta fundación es circular, porque estoy usando estos gráficos, circular, y tiene un diámetro de 2 metros. ¿Ya? Y yo les pregunto, bueno, aquí la tensión acá abajo, a una profundidad en el centro de esta circunferencia, ¿cierto? De esta fundación circular, en el centro, a 3 metros de profundidad, o sea, esta distancia es 3 metros. ¿Cuánto es el delta sigma B? ¿Cuánto es el delta sigma B? Y eso lo vimos entonces aquí en el gráfico. Primero, cuál es el X que estoy evaluando, porque como estoy en el centro de la circunferencia, el X que estoy evaluando es 0. Entonces estoy justo en ese eje. Y como estoy a 3 metros, mi Z partido por R sería Z3, estoy a 3 metros de profundidad desde el sello de fundación, dividido por R, y R como el diámetro es 2 metros, el radio es 1 metro. Por lo tanto, Z es 3 partido por 1, 3. Entonces me voy acá en el eje a 1, 2, 3. Y aquí veo mis curvas que tengo, ¿cierto? Que van desde aquí, cuando estoy acá justo en el borde, como estoy aplicando 100, lo que tengo es que estoy aplicando, lo que voy a tener de tensión es lo mismo. O sea, 100, tengo 100. ¿Qué quiere decir acá? Que esta curva de nivel me está diciendo que tengo 1. Después me bajo un poco y tengo 0,95. Tengo un 95% lo aplicado, 90, 80, 70, así voy bajando, ¿cierto? Obviamente voy a llegar hasta 0 en el infinito. Y aquí, en el punto donde estoy evaluando ahora, estoy cercano al 15%, 0,15. Y como estoy un poquito más abajo, le puse yo que era un 0,14,8 aproximadamente. Entonces, la carga aplicada arriba en superficie en esta fundación es de 100 kilopascales por este coeficiente que saqué de estos gráficos, derivados de la teoría de la elasticidad, me dan 100 por 0,14,8 igual a 14,8 kilopascales. O sea, cuando cargo esta fundación circular de 2 metros de diámetro con 100 kilopascales, a 3 metros de profundidad tengo 14,8 kilopascales de tensión adicional producto de esta carga de la fundación. ¿Ahí sí se entiende? Sí, y profe, otra pregunta, que estos gráficos son solo para figuras que tengan diámetro 2, No, ¿pueden haber más? no, todo el diámetro que tú quieras porque quedan en función de R. Entonces, R es genérico. Y hagamos un ejemplo ahora, digamos que a los mismos 3 metros de profundidad, pero mi diámetro era de 4 metros. ¿Te Ya, parece? Entonces cambio sí, ahora. Mi X partido por R, ¿cuánto es X si estoy pidiendo al centro? Cambié el diámetro a 4. ¿Cuánto sería mi X si estoy pidiendo, todavía estoy pidiendo cuánto es el cambio tensional al centro, a una profundidad de 3 metros, pero al centro de esta área circular? ¿Cuánto sería el X? 0. 0. Sigue siendo 0. A pesar de que cambie el diámetro, porque estoy evaluando justo en el centro, el X no cambia, sigue siendo 0.
¿Cuánto es Z partido por R ahora que tengo un diámetro mayor? Tengo un diámetro de 4 metros, o sea, es más grande esta circunferencia. Todo esto, antes de que calculemos, ¿qué piensan ustedes a 3 metros de profundidad? Si antes tenía una área cargada de 2 metros de diámetro, con 100 kilopascales, y ahora estoy poniendo una área cargada de 4 metros de diámetro, con los mismos 100 kilopascales, ¿qué pensarían ustedes? ¿Que tendría que tener mayor o menor carga a la misma profundidad de 3 metros? Ahora que es más grande la carga. Menor carga o no. Menor. No, pues mayor, pues, si es más grande. Estoy poniendo más carga, estoy poniendo... Antes tenía un estanque de 2 metros de diámetro, ¿cierto? Y generaba esta carga de 14.8 kilopascales. Si ahora pongo un estanque de 4 metros de diámetro, ¿ustedes creen que va a ser menor la carga a la misma profundidad? Pero es que tengo más área donde se distribuye el peso, ¿no? No, porque el peso va a aumentar, porque lo que estoy manteniendo es la tensión de 100 kilopascales. Ah, ya. Yo lo he entendido que se mantiene el peso y cambiar el área nomás. No, se mantiene el esfuerzo, porque esto es lo que me está midiendo, ¿cierto? Son los esfuerzos. Hagamos el ejemplo después manteniendo el área, y no sé cuál es el resultado, hagámoslo después de que terminemos esto, ¿les parece? A ver qué pasa. Bueno, pero en este ejemplo, entonces, 4 metros, a la persona que preguntó. Entonces, ¿cuánto sería 7 partido por R? Ahora, si estoy evaluando 3 metros de profundidad. ¿Cuánto es mi R ahora? ¿Cuánto es mi radio? Ahora 2. 2, perfecto. Entonces Z sigue siendo los 3 metros, 3 medios. por lo tanto es 3 medios. 3 medios sería 1,5. Entonces ahora no estoy acá abajo, ahí ya no está mi punto. Voy a cambiar de color. Entonces ahora estoy en 1,5. Estoy ahí, 1,2, 1,4, aquí, 1,5. ¿Se ve ahí el punto? Entonces estoy un poquitito más, estoy entre 0,4 y 0,5. Vamos a poner aquí 0,42. Por lo tanto ahora estoy en 100. En vez de 0.148, estoy en 100 por 0.42. Por lo tanto, en vez de 14.8 kilopascales, ahora en esta fundación que es más grande, con los mismos 100 kilopascales, es de 40, ¿cuánto era? 4.2, 42, perdón, 42 kilopascales. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Sí, profe. Súper. Hagamos el ejemplo ahora que ustedes me decían. Traten de tener esta pantalla que les estoy mostrando ahora a mano. Déjenme aquí borrar todo eso. Creo que la forma más fácil de borrarlo es salir. Sí. Ups, perdí. Ya. Volvamos acá. Entonces, hagamos el ejemplo ahora. Lo que estaba diciendo su compañero. La primera pregunta era, ¿cierto? Teníamos una fundación de 2 metros de diámetro y tenía una tensión de 100 kilopascales. Y ahora digamos, ok, supongamos que tenemos el mismo peso hacia arriba de la estructura. Por lo tanto, voy a distribuir ahora ese mismo peso en una fundación de 4 metros de diámetro. Por lo tanto, ahora los 100 kilopascales no se mantienen en este nuevo ejemplo, sino que voy a tener otra tensión que vamos a calcular. ¿Ya? ¿Me entienden la idea? Déjenme usar el iPad. No es iPad, esta opción siempre me confundo. Esto es, no sé cómo se llama esta cosa. Denme un segundito. Vamos a ir al... Ya. Entonces, ¿dónde dejé el lápiz? Vamos a borrar acá. Ya, entonces vamos a hacer lo que había pensado su compañero. Me pareció buena la idea, ¿cierto? Que probablemente es más cercano a un ejemplo real. Entonces, supongamos que tenemos lo siguiente. El problema era, inicialmente, teníamos esta fundación de 2 metros de diámetro y teníamos una carga, entonces, un esfuerzo, producto de la estructura que está hacia arriba, que no la estoy dibujando, ahí estoy dibujando cualquier cosa, como una antena. ¿Se vea todo esto? ¿Están viendo el dibujo? Sí, se ve, profe. Ya. Voy a poner aquí, no sé, un lechero o cualquier cosa. Y esto eran 100 kilopascales. Entonces, lo que está...
Está viendo Yo el, no veo eso. Sí, yo el también. dibujo. Pues no, no Se se ha ve una pura dibujado. línea. ¿Ven La una pura línea nomás. línea? Sí, eso sí. Ya, déjenme cambiar aquí de internet el tablet por mientras, a ver si que funciona un poco mejor eso. Un segundo. ¿Me escuchan bien de todas maneras, cierto? Sí, Ya. Déjenme cambiar al tablet de internet. Es que agarre mi celular. Richie soy yo. Ya. Vamos a ver si funciona un poco mejor ahora. Se quedó pegado ahora en... Ahí sí. Yo creo que ahora va a estar más rápido. Ya. Ya. Entonces, ahí sí están viendo la figura. Me quedó muy fea esta estructura que arriba. Vamos a borrar eso. Pero lo que quería mostrar, ¿cierto? Es que básicamente acá arriba, esa es la fundación y todo esto de acá arriba hay una estructura, que puede ser un edificio, un puente, lo que sea. Entonces, lo que estábamos diciendo ahora es, y lo que había entendido un compañero de usted, y me parece bueno, porque probablemente más cercano a lo que pasaría en un proyecto real, es que ese peso es constante, porque la estructura es constante, ¿cierto? Yo voy a hacer un edificio de tantos pisos y lo que voy a cambiar es esa fundación si no me dan los parámetros necesarios. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver cómo cambia esa extensión en la misma profundidad de 3 metros en el centro, pero si es que mantenemos el peso de la estructura constante y cambiamos el diámetro ahora de esta fundación a 4 metros. Entonces voy a dibujar acá. Lo que estamos haciendo es que vamos a poner ahora esa misma estructura, pero ahora en una fundación de 4 metros de diámetro. Entonces sabemos que en el centro de esta fundación, para el diámetro de 2 metros, el delta sigma d a 3 metros de profundidad era igual a ¿cuánto? ¿Se acuerdan? ¿Lo tienen ahí notado? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto eran Creo la que era matemática? 14,8, ¿no? Perfecto, 14.8 kilopascales. Y la pregunta es ahora, bueno, si mantenemos el peso de la estructura, antes en el ejemplo anterior habíamos mantenido el esfuerzo en esa fundación, y en realidad tiene razón su compañero, ¿cierto? En un proyecto real, si cambiamos en la fundación, no se mantiene el esfuerzo en la fundación, se mantiene el peso de la estructura que estoy diseñando, que estoy construyendo. Entonces veamos este caso, ¿cómo va a cambiar mi delta sigma b ahora al mantener el peso de la estructura, pero cambiar el diámetro a 4 metros? Entonces, lo primero que tengo que hacer acá es calcular el peso. ¿Cuánto sería el peso que voy a tener? Tengo los 100 kilopascales, ¿cierto? Que son kilonewton por metro cuadrado, lo voy a poner aquí, kilonewton partido por metro cuadrado, por el área, entonces, ese sería el peso. Y el área sería pi por r al cuadrado, que en el primer caso lo que teníamos era 2 metros de diámetro, por lo tanto, r al cuadrado es pi por 1 al cuadrado, ¿sí? Y si calculamos esto, entonces esto me va a quedar 3,14 por 100, 314 kilonewton. Eso es alrededor de 31 toneladas. ¿Se entiende en este momento la idea? Sí, profe. Súper. Entonces, el peso lo voy a anotar acá porque voy a ahorrar abajo, es de 314 kilonewton en este ejemplo. Entonces, vamos a ahorrar aquí un poquitito que nos quede espacio, como calculamos el peso. Y lo que voy a hacer ahora, bueno, es como cambio la fundación a un diámetro de 4 metros, ¿cuánto va a ser mi nueva tensión delta Q? Vamos a llamar delta Q tal cual gráfico. Para esta fundación, si es que el peso se mantiene de 314 kilonewton. Bueno, delta Q sería el peso, que sería 314 kilonewton, partido por la nueva área, que sería pi por r al cuadrado, pero mi diámetro ahora es 4 metros, por lo tanto mi r al cuadrado es 2 elevado a 2, pi por r al cuadrado, y esto me queda entonces 314 partido por 314 por 4. Esto me queda 314 partido por 314, me queda 100, ¿cierto? Partido por 4, entonces me queda 25 kilopascales. No, no tiene este sentido. No, algo hice mal. Sí, tiene sentido, perdón. Estaba comparando con el 14.8 y no tengo que comparar con el 100.
Entonces, se dan cuenta, al mantener el peso de mi estructura, que es lo que pasaría normalmente, pero aumentar el diámetro de mi fundación a 4 metros, pasé de 100 kilopascales de esfuerzo de tensión aquí en el sello de fundación a 25 kilopascales. ¿Vamos bien? ¿Se entiende la idea? Sí. Sí, profe. Súper. Entonces, ahora resuelvo el problema para mi nueva fundación, ¿cierto? En el centro de la fundación uy, ¿qué me pasó aquí? Ahí está. A una profundidad de 3 metros de profundidad en el centro, pero para esta fundación, entonces, que mantiene la estructura, por lo tanto mantiene los 31 toneladas, 814 kilonewton, pero el diámetro lo aumenté a 4 y por lo tanto mi radio es de 2 metros. Entonces calculemos ahora cuánto sería ahí a esa profundidad para esa nueva fundación el delta sigma, que antes era de 14.8. Entonces vamos ahora al gráfico. Déjenme aquí ver cómo salgo. Perfecto, entonces vamos acá al gráfico. ¿Y cuánto sería entonces mi delta sigma para la nueva configuración? Delta QS, ¿cuánto es ahora? Cero. 2 o no. Delta QS... ¿El diámetro era cuánto era? El diámetro nuevo es de 4 metros, pero ahora estoy diciendo el delta QS, o sea, la carga acá arriba. ¿Cuánto sería la carga acá arriba? 25. 25 kilopascales. Bien, gracias. 25 kilopascales. Entonces, ¿cuánto sería mi X que estoy evaluando? Estoy evaluando de nuevo al centro de la circunferencia. 0. 0, perfecto. ¿Cuánto sería ahora mi Z partido por R si estoy evaluando 3 metros? 3 medio. Perfecto, ¿es cierto? Z sería 3 y el radio sería... Entonces estoy en el mismo punto que teníamos antes, por acá. Entonces el mismo 0.42 y por lo tanto mi delta tensional vertical en ese punto es ahora 25 por 0.42. Y eso es... Vamos a ver el tiro. 10,5. 10,5, perfecto. 10.5. Entonces, tal como su compañero dijo en algún momento, ¿cierto? Si mantenemos la estructura y ahora hago crecer, mantengo la estructura y por lo tanto mantengo el peso, no la tensión. Ahora cambié los 100 kilopascales, se cambiaron a 25 kilopascales, porque el peso de la estructura lo mantenemos. Mi tensión a los 3 metros de profundidad, sí tenían razón, ¿cierto? Va a bajar de 14.8, me parece que era lo que habíamos calculado, a 10.5 kilopascales. ¿Se entiende el ejemplo? ¿Vamos bien? Sí, Sí, se entiende. Sí, profe. Perfecto. Entonces, ¿se dan cuenta? Bueno, olvídense estos gráficos de acá, no los vamos a ocupar en detalle. Este es para la tensión horizontal y este es para un desviador de esfuerzo. Esto no lo vamos a ver ahora. Entonces, lo que tienen que concentrarse, esto ahora solamente vamos a ver las verticales, este gráfico acá. ¿Qué pasa si yo les hubiera preguntado el mismo ejemplo, en este último, que teníamos 25 kilopascales de fuerza acá arriba, y yo les pregunto, ¿sabe qué? Ya no quiero la tensión, ahí está mi diámetro de 4 metros, ya no quiero la tensión, la quiero 3 metros todavía, me voy a quedar con eso, pero ya no la quiero en el centro de la circunferencia, sino que la quiero en el borde de la circunferencia. ¿Cuánto sería aquí, en esa profundidad? 3 metros, pero justo bajo el borde de la fundación. ¿Cuánto sería el delta sigma B, para este último caso que estudiamos de 25 kilopascales y diámetro 4 metros? ¿Qué me puede dar ese número? Habría que correrse hasta el 1 en el gráfico, ¿no? Perfecto, entonces me corro hasta acá, bajo ahí, perdonen la mal pulso, pero más o menos suponga que es una línea recta. Entonces ahí, voy por ahí se ve la línea, hay que me corrí harto, pero voy por ahí, y me voy a la misma profundidad, Z partido por R sería Z3, R2, doy acá, 1,5, y por lo tanto estaría en ese punto en el borde. En vez de ser 0,42, ahora es 0,32. ¿Se dan cuenta? Es menos tensión, obviamente, en el borde de la fundación. Por lo tanto, aquí sería, para ese último ejemplo, serían 25 por
0.32. Si alguien puede calcular eso, por favor. Eso 8, profe. 8. 8 kilopascales. Entonces, se dan cuenta, en esa fundación tengo, dado que aquí estoy poniendo 25 kilopascales a 3 metros de profundidad, más o menos, aquí voy a tener 10.5 kilopascales y aquí en el borde 8 kilopascales. Obviamente para acá me voy siendo más chico, que iba a ser 2,5 kilopascales. ¿Se dan cuenta cómo va bajando entonces las tensiones a medida que me voy alejando del centro de la fundación? ¿Ok? Y este gráfico me permite entonces determinar ese cambio de tensiones a distintas profundidades y a distintas distancias del radio de esa circunferencia. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Se entiende la Profe, idea? ¿Vamos entonces, bien? ¿Sí? el centro, ahora bajamos en el 1, pero ¿en qué borde estamos? ¿A cualquier distancia estamos del centro si bajamos en el 1? Si estamos en el 1, acuérdense que aquí es x partido por r igual a 1. ¿Qué quiere decir? Que estoy en una distancia x desde el centro. Acuérdense que este era el centro. O sea, tengo mi fundación hacia allá y tengo mi fundación hacia allá. Pero aquí estoy en el centro. Cuando estoy en 1, estoy justo en el borde de la fundación. O sea, acá ya no tengo. Aquí en 2 quiere decir que estoy alejado ya de la fundación real. Estoy saliéndome de la fundación real. ¿Sí? Pero Ya. como o sea, el diámetro es 4, no deberíamos estar en 2. No, porque el diámetro es 4, que quiere decir que tengo 2 hacia acá, ¿cierto? Y tengo 2 hacia allá. Ah, ya. ¿Sí? Sí, gracias. Súper. Por eso tengan cuidado, eso siempre se equivocan, porque aquí es el radio, no el diámetro. ¿Ya? Y tengo la mitad nomás. Si me piden hacia el otro lado, bueno, es exactamente lo mismo. Dibujan la mitad porque esto es simétrico hacia ambos lados. ¿Se entendió? ¿Vamos bien? Sí, profe. Súper. Bueno, este es entonces un gráfico. Este otro gráfico, me voy a saltar lo voy a volver, pero este es un poquito más complejo, vamos a hacer ejemplos también. Este otro es muy similar al que acabamos de ver. De nuevo, acá tengo en un sector el delta sigma 3, que no lo vamos a ver en detalle, no lo vamos a, sería la horizontal. Lo que me interesa es el vertical, delta sigma 1. Este es el que vamos a nosotros evaluar. Y exactamente igual a lo que vimos anteriormente, pero ahora es una zapata corrida. ¿Qué significa una zapata corrida? Si la voy a dibujar por acá, voy a tratar aquí de dibujarlo lo mejor posible para irme al... Entonces tengo esa zapata y lo que tengo es que aquí, esa zapata que estoy viendo acá, que de nuevo, ese es mi centro de la zapata, este tiene un ancho, esta zapata de 2A, o sea, ese ancho aquí, de esa zapata es 2 veces A minúscula, 2A, o sea, pero ahora no es circular, así que este no es radio, sino que es un ancho, y esa zapata al ser corrida es como si fuese infinita, muy larga hacia allá. Por ejemplo, esta es la zapata bajo un muro en un proyecto real. Aquí hay un muro, y esa zapata va hacia adentro. ¿Se entiende el dibujo más o menos? Entonces Sí, ese profe. es mi largo de la zapata. Esto es muy típico en nuestras construcciones de edificios porque Profe, usan muchos muros estructurales. ¿Sí? ¿qué tan larga tiene que ser para que la consideremos como infinitamente larga? Mira, buena pregunta. Normalmente basta con que sea 3 veces más larga que el ancho. Hay algunos libros que ponen 4 veces más larga que el ancho. Pero no es necesario que sea 100 veces ni nada, es bastante menos de eso, ¿ok? Con 4 veces el ancho ya ustedes pueden considerar básicamente que se está comportando como infinita. ¿Sí? Buena pregunta. Sí, profe, gracias. Perfecto. Aquí no voy a hacer ejemplos, pero es exactamente lo mismo. Tienen las curvas de nivel, como íbamos al lado, de nuevo evalúan Z partido por R, perdón, Z partido por A, ahora es la mitad del ancho, acuérdense, la única implicación es que el ancho es 2A, o sea, si mi fundación es de 4 metros, mi A es 2 metros, ¿ok? Y evalúan en la profundidad, evalúan de nuevo en X, acuérdense que aquí X0 significa que están en el centro de la zapata, justo acá, y evalúan el X partido por A y evalúan el Z partido por A y encuentran el punto que quieren evaluar y encuentran entonces cuál es el coeficiente que corresponde y multiplican por la carga aplicada aquí en el sello de fundación de su fundación. ¿Se entiende la idea? ¿Vamos bien?
¿Sí? Sí, profe, se entiende. Pero, profe, entonces, ¿qué representa A? A, de nuevo, si tengo acá la fundación, ¿cierto? No lo voy a dibujar hacia adentro, pero esta es como una fundación infinita hacia allá. O sea, muy larga, eso quiere decir infinita. Es si esta fundación tiene, voy a poner aquí otro ejemplo con otro número, bueno, no nos confundamos con antes, 6 metros de ancho, el valor de A es igual a 3 metros. O sea, es la mitad. ¿Ahí sí? Ah, ya, sí. Es que eso quería ver si siempre era la mitad. Súper. Tal como está, tienen que ver el dibujo. Acá está mi fundación entera, ¿cierto? Y este es el centro de mi fundación y por eso estoy justo en el valor máximo que voy a tener de carga en profundidad y hacia allá empieza entonces la otra mitad y para allá la otra mitad. ¿Vamos bien? ¿Dudas, preguntas? ¿Se entiende? ¿Entiendes? Perfecto. Profesor, ¿y qué es ¿Sí? lo que estaríamos calculando acá? Lo que estamos calculando, esa es buena pregunta, es el cambio de tensiones verticales producto de mi fundación. O sea, yo estoy poniendo una estructura acá arriba y esa estructura está generando tensiones en profundidad en el suelo. Y como les expliqué al comienzo, entonces estas tensiones, que van a ir disminuyendo obviamente en profundidad, tal como se ve acá, ¿cierto? 0,95, 0,9, 0,2, etcétera. ¿Qué es lo que van a generar esas tensiones? ¿Qué pueden generar en este suelo? ¿Qué van a generar en ese suelo todas esas tensiones producto que tengo esa fundación acá? Una compactación. Pueden, ¿cierto? Una deformación, más que compactación, una deformación de este suelo, y también podrían generar falla del suelo, que lo vamos a ir viendo más adelante, y algunas cosas las van a ver en el siguiente curso, no en este, pero al menos vamos a ver nosotros deformación. O sea, si yo pongo acá 100 kilopascales de carga, este suelo se va a ir deformando en profundidad producto de esas 100 kilopascales. ¿Y qué pasa cuando se deforma este suelo en profundidad producto de esas 100 kilopascales? Perdón, todas esas rayas. Pero ¿qué es lo que pasa con ese suelo? Que lo que me va a importar a mí como ingeniero, ¿cierto? Es que, aquí déjenme cambiar, es que este suelo, entonces, en esta fundación rígida, que es de hormigón armado, esta fundación es una fundación rígida, y voy a rayar de nuevo, por la fundación donde va a ir mi edificio, mi puente, lo que sea. Bueno, como este suelo está sufriendo estas cargas nuevas, ¿cierto? Estos 100 kilopascales o estos 1000 kilopascales, lo que sea, toda esta tensión va a generar que este suelo se deforme. Hay una deformación volumétrica. Y esa deformación volumétrica hace que esta fundación entonces se va a generar un asentamiento. Y eso nosotros tenemos que limitar. Ese asentamiento va a tener, según la estructura, un asentamiento máximo permitido. ¿Se entiende la idea? Pero ¿por qué Sí, profe. mientras más bajamos la deformación sería menos y mientras más abajo tenemos más carga? Porque tenemos la carga del suelo de arriba también. Buena pregunta. Pero mira, estas cargas, este suelo ha estado ahí a lo mejor millones de años o a lo menos varias semanas, si es que es un suelo artificial. Normalmente ha estado ahí millones de años. Esas deformaciones producto de la carga del suelo mismo, que es la que estábamos evaluando antes en este mismo curso, ¿cierto? Todo lo que hemos visto anteriormente cuanto eran las tensiones totales, efectivas, las presiones de poro, etc. Esas tensiones ya generaron toda la deformación que tenían que generar, porque estaban ahí hace mucho tiempo. En cambio, ahora mi edificio, mi proyecto nuevo, ustedes ese edificio, ese puente que van a construir, ese hospital, lo que sea, son tensiones nuevas. Y esas tensiones nuevas sí van a generar una nueva deformación en el suelo. Esa es la diferencia. Las otras ya están ahí, esas cargas, hace mucho tiempo, y ya deformó el suelo lo que tenía que deformar. Entonces ya no me preocupa. Pero mi nuevo edificio, mi nuevo proyecto, va a deformar el suelo desde cero, con esas cargas. Ahí sí te entiendes la idea, ¿o no? Sí, profe, gracias. Ya. Entonces, por eso me preocupan estas nuevas cargas. De hecho, estas nuevas cargas, como tú dices, tienes toda la razón, a 6 metros, a 10 metros de profundidad, de producto de mi edificio, porque las fundaciones son limitadas en cuanto a tamaño, va a ser súper baja esas cargas a 10 metros de profundidad. Y tienes razón, las cargas que existían son mucho más grandes a 10 metros de profundidad. Entonces, de hecho, tiene el doble efecto. Ese efecto hace que esta deformación a 10 metros de profundidad, donde ya son muy bajitas las tensiones que llegan de mi proyecto, se va a deformar casi nada por dos razones. Por una, porque las tensiones nuevas son muy bajitas.
y dos, porque las tensiones antiguas son bastante altas. Entonces, si yo tenía, voy aquí a decir un número cualquiera, ¿cierto? Si yo tenía esa profundidad 1000 kilopascales, y ahora le voy a agregar, el producto de esta nueva carga, me llega, ¿cierto?, solamente 5 kilopascales. ¿Se dan cuenta que 5 kilopascales a 1000 kilopascales no le va a hacer ni cosquilla el suelo? ¿Ya? Pero por el otro lado, aquí en superficie, si yo le agrego 100 kilopascales, aquí voy a tener 95 kilopascales, y mi tensión inicial era solamente 10 kilopascales. Entonces, ¿se dan cuenta? 95 le estoy agregando y tenía 5. Aquí sí el suelo va a sufrir un montón. Va a recibir un montón de carga nueva que no estaba acostumbrada y va a generar deformaciones que son importantes y me va a generar entonces asentamientos en esa fundación que me debo preocupar y tratar de resolver. ¿Sí? ¿Se entiende la idea, el concepto? Sí, profe. Buenísimo. Buenas preguntas. Vamos a este otro gráfico, que este gráfico es un poquito más complejo. ¿Ok? Primero voy a explicarlo aquí, en esta pantalla, y después voy a tratar de hacer un dibujo en el... Siempre se me olvida el nombre, ¿no?, del tablet. Ya. Esto es exactamente lo mismo que lo anterior, pero esto me va a servir para básicamente una fundación de cualquier forma. Y les voy a explicar el por qué para cualquier forma. Primero, lo que está haciendo esto es resolver, miren lo que está haciendo esto, está resolviendo el problema para una carga rectangular, ¿ya? Y después les voy a decir por qué para cualquier forma, pero por mientras esto es rectangular, que está acá, y lo que me resuelve es cuál es el cambio tensional a una cierta profundidad Z, que se ve ahí, ¿cierto?, en una esquina de la carga. Entonces ahora lo que tengo, voy a mirar de nuevo tal como estábamos haciendo los dibujos antes, esa es mi fundación, que tiene un ancho B, y tiene hacia adentro, ¿cierto?, un largo L. Perdonen lo malo el dibujo, pero eso hacia adentro, ¿cierto? ¿Se entiende más o menos la idea, sí? Esto hacia adentro. Entonces, tiene una fundación que tiene un largo L y un ancho B. Y lo que voy a obtener ahora con estos gráficos, con este gráfico en particular que está acá, es si me pregunta alguien, o quiero saber yo, ¿cuál es la tensión que tengo ahora a los 3 metros, a los 6 metros, lo que sea? Vamos a cambiar ahora al 3 metros a 5 metros. ¿Cuál es la delta tensional vertical que yo tengo, pero ahora en la esquina de esa fundación de ancho B y largo L? Aquí el ancho B lo llaman M por Z, vamos a ir viendo ahí en el ejemplo después, y el largo L, NZ, ¿ya? Pero tiene un ancho B y un largo L. Y lo que me están diciendo entonces, ¿cuánto va a ser la tensión, el delta sigma, en una esquina, bajo la esquina de esa carga? Entonces, aquí tengo la carga aplicada, supongamos de nuevo, y lo voy a hacer por 100 kilopascales, no es que todas las cargas sean 100 kilopascales, sino que es más fácil que hacer en los ejemplos. Entonces tengo aquí aplicado 100 kilopascales de carga. ¿Se entiende la idea general hasta el momento? Sí, profe. Ya. Entonces voy a tomar el tablet ahora para que hagamos un poquito un ejemplo numérico. Denme un segundo acá. Tengan ahí a mano el gráfico anterior. Esperen, no sé si pueden capturar pantalla. ¿Están viendo ustedes el gráfico, no? No. No, No, se salió. Espera. ¿Qué pasó? Está en web cursos también, por si acaso, los apuntes, si quieren. Lo que quería es que tuvieran a mano este gráfico acá, lo puedan, traten de capturar pantalla o vean los apuntes para que lo usemos en el ejemplo que yo voy a estar en el tablet, que no lo voy a estar viendo directamente, no se lo voy a poder mostrar. ¿Ya? ¿Capturaron o tienen cómo llegar a ese gráfico?
Súper. Vamos entonces aquí al tablet y nos vamos al... Entonces borramos aquí. Esto es entretenido y lo que más me asemeja con que estuviera en la pizarra, borrar la pizarra. No pensé nunca que iba a echar de menos borrar la pizarra. Ya. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Ya. Me avisan porque me salió aquí la conexión inestable del computador. Si se escucha mal, me avisan para cambiarme también en el computador. Entonces, hagamos un ejemplo usando este gráfico nuevamente que estamos viendo. Entonces, tenemos la superficie ahí. Vamos a tener una fundación por acá. Y vamos a tener una fundación que tiene un ancho de 3 metros y tiene un largo L de, pongámosle, 5 metros. ¿Ok? Y nos preguntan, vamos a hacer esto de forma sencilla, ¿cuál es el cambio tensional a los 6 metros de profundidad? ¿Se entiende la idea? Entonces, aquí, en el borde de la fundación, ¿cuánto es el cambio tensional en ese borde? Y vamos a suponer de nuevo, simplemente por facilidad, que aquí tenemos 100 kilopascales aplicados. ¿Se entiende la idea? Sí, se entiende. Sí, profe. Perfecto. Entonces, lo primero que tengo que hacerme la pregunta es, ¿puedo ocupar los gráficos anteriores? Porque los gráficos anteriores ya lo saben ocupar y por lo tanto, bueno, ¿para qué voy a ocupar algo nuevo? Si es que puedo ocupar lo anterior. ¿Puedo ocupar el de la carga circular? No, porque no es circular. ¿Puedo ocupar el de infinita? No necesariamente, porque tengo, ¿cierto? El largo 5 partido por 3 es menos de 2, por lo tanto, en realidad, tan infinito esto nos acerca, así que estaría, ¿cierto? Con un cierto error al ocupar ese gráfico de carga infinita. ¿Me van siguiendo la idea? Después podemos comparar a todo esto, qué es lo que nos hubiese dado si hubiéramos pensado que esto era infinito al ser con largo 5 y ancho 3. ¿Pero me van siguiendo? ¿Vamos bien? Sí, profe. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Déjenme aquí un segundito. Estoy viendo yo en mi computador, ustedes no lo están viendo, pero estoy viendo lo que ustedes deben haber tenido, si es que lo copiaron o van a sus apuntes, el gráfico que estábamos viendo con estos M y N. ¿Lo tienen ustedes a mano ahí? ¿Lo ven o no? Voy Sí, a profe. repetir, ya, si el que no lo tenga, igual voy a repetir un poco un dibujo que salía en ese gráfico. Voy a tratar aquí a mano, a ver cómo me sale. Pero salía este dibujito, donde acá arriba, este era un lado N, perdón, N, trato de poner una N, me sale una M. N por Z, y este de acá, ese lado acá, era M por Z. Y, ¿cierto? Vamos a evaluar en una profundidad Z. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestra profundidad Z, ¿cuánto es? ¿Qué queremos evaluar? 6 metros. 6 metros, por lo tanto, Z para nuestro ejemplo es 6 metros. ¿Cuánto sería N por Z? ¿Qué quiere decir N por Z? N por Z es igual al largo, por lo tanto, N, me sigue saliendo una M, N por Z es igual a ¿cuánto? A 5 metros, ¿cierto? Pero yo sé que Z es igual a 6, por lo tanto yo tengo N, me sigue saliendo la dislexia ahí, N por 6 es igual a 5. ¿Me van siguiendo lo que estoy haciendo? Por lo tanto aquí derivo que N en este ejemplo es igual a 5 sextos. Lo mismo voy a hacer con el lado más corto, voy a decir M por Z es igual a ¿cuánto M por Z? El ancho de esta fundación. 3, perfecto. Y de nuevo, Z sigue siendo 6 metros, por lo tanto, M, aquí voy a poner acá al lado, M
es igual entonces a 3 partido por 6. Este es más fácil, 0,5. 5 sextos es igual a, vamos a aquí, déjenme abrir mi calculadora, 0,83. Profe, una pregunta. ¿Sí? Si es que confundiéramos el N con el M, como en relación al ancho y largo, ¿cambian algo el resultado? No debiese. Lo podemos verificar después, pero no debiese. Pero yo siempre prefiero, tal como está aquí el dibujo, usar el largo mayor con N y el largo menor con M. Ya, vale. ¿Ya? Pero no debiese. De hecho, si tienes el gráfico, ahora me voy a ir al gráfico. Un segundo aquí, ¿cómo salgo de esto? Un segundo. Ahí, se supone que dejé de compartir. Vamos a ir al gráfico nuevamente. Ahí están viendo el gráfico, ¿cierto? Ven, aquí el gráfico dice incluso use M o N, por lo tanto debiese ser equivalente, ¿ya? Estoy en un 98% por seguridad, reverifíquelo, siempre yo ocupo, tal como sale en la figura, este el L y este el B, pero debiese ser absolutamente equivalente, ¿ok? Entonces, evaluemos. Voy a sacar aquí, voy a poner el puntero láser. Entonces, nuestros valores, ¿cuántos eran? Eran N 0,83 y M 0,5. 0,5. Entonces, vamos acá, voy a usar M acá, 0,5, voy a estar aquí viajando, y voy a usar N, que era 0,83, por lo tanto, me voy a ir por esta zona de acá, que no me alcanza, ¿se dan cuenta? No me alcanza y por lo tanto voy a cambiar y voy a poner N acá, 0,83, y voy a poner M acá, que era 0,5. ¿Se dieron cuenta lo que acaba de pasar? Había puesto N acá, M acá, 0,5, y el N acá, 0,83, entonces queda aquí, en esta zona, fuera del gráfico. ¿Me siguen? Sí. Ya. Sí, profe. Entonces, como es independiente, cambio. Entonces voy a ahora usar el N acá, 0,83. Déjenme aquí mejor usar el lápiz para que pasemos a... Entonces 0,83 sería algo por aquí. Y voy a viajar por ese 0,83 hacia arriba. Perdonen lo chueco esto, ustedes, para que tengan la idea nomás. Pero viajo con ese 0,83 más o menos hacia arriba. Y busco ahora el 0,5. Se me salió, era M05, por lo tanto hago lo mismo acá con este. 0,5, este es más fácil porque ajusto en la línea. Y va por ahí. Por lo tanto tengo por ahí mi punto. ¿Me siguen? Entonces lo que me está diciendo esta tabla ahora es que mi valor está entre 0,11 y 0,12. Este ahí es 0,115, este por lo tanto es 0,11, el coeficiente aquí es 0,11, si será 5, será 0,11,2. ¿Me siguieron? Sí, profe. Por lo tanto, mi carga, mi delta sigma B, a 6 metros de profundidad con esta fundación que tenía 100 kilopascales de carga y largo 5 metros y ancho B, sería igual a 100 por 0,11,2 y por lo tanto eso es igual a 11,2 kilopascales. ¿Ok? En la esquina de la fundación. ¿Dudas, preguntas hasta el momento de ese ejemplo? ¿Para qué es la otra mitad del gráfico, profe? No, este es simplemente cuando tienes valores más grandes de M y N. Te das cuenta que aquí llega hasta 1 y aquí llega solamente hasta 10. Cuando ya tienes valores más grandes, tienes que ir a esta otra parte del gráfico. Ya, vale. ¿Ya? Ya con valores más grandes, eso sí que 10 ya empieza a ser infinito, entonces ahí usas el otro. Ahora, ¿se entiende la idea? Sí. Sí, profe. Ya, entonces déjeme aquí ir al dibujo anterior de nuevo. Entonces,
volviendo a lo que estábamos, calculamos, ¿cierto?, la tensión delta, sigma B, en la esquina de esta fundación a 6 metros de profundidad. ¿Correcto? Y nos dio que era 11.2 kilopascales. Pero supongamos que ahora yo les pregunto, bueno, ¿cuál sería la tensión a los mismos 6 metros de profundidad, pero no en la esquina, sino que en el centro de esta fundación? ¿Cómo lo resuelven? ¿Se entiende la pregunta? Tal como lo habíamos hecho en el centro y en la esquina antes con los otros gráficos. Bueno, este gráfico me entrega inmediatamente el de la esquina. Pero ahora yo quiero saber también, bueno, sé que aquí de hecho va a ser mayor el delta sigma que en la esquina. Entonces, ¿cómo calculo ahora qué pasa aquí en el centro, bajo justo este eje del centro de la fundación? Con las mismas datos, 100 kilopascales, 3 metros, 5 metros de largo. ¿Cómo lo harían? Hago ese rectángulo más chico, ese cuadrado. ¿Ya? ¿Cómo tendrías que hacerlo entonces? A todo esto estoy mirando desde arriba, lo que estoy pidiendo, ¿cierto? Ahora es, si esta era mi fundación, estoy viendo en profundidad, pero justo en el centro de toda la fundación. Entonces, mirado desde arriba, sería ahí. Ahí, hacia abajo, 6 metros, justo en el centro de ese cuadrado. Bueno, lo que yo puedo hacer ahí, ¿cierto? Es dividir imaginariamente esta fundación en 4. Entonces, en vez de calcular, ¿cierto?, en una esquina de esta fundación o en el centro, que no puedo con este gráfico, lo que voy a hacer es, ¿sabes que esta fundación entera que tenía acá, de 5 por 3 metros, la puedo dividir en 4 fundaciones más pequeñas, tal que voy a calcular el delta sigma en la esquina de cada una de esas fundaciones. Entonces voy a tener una fundación aquí, esto era 6, no, perdón, esto era 5, por lo tanto esto va a ser de 2,5 metros. Esto también 2,5 metros. Esto de acá era de 3 metros, por lo tanto esto es de 1,5 metros. Y aquí 1,5 metros. ¿Me van siguiendo la idea, no? Sí, profe. Por lo tanto, lo que voy a tener es, vamos a borrar esto. Tengo 4 fundaciones iguales, por lo tanto mi delta sigma B ahora va a ser igual a 4 ¿por qué 4? Porque tengo 4 fundaciones iguales. 1, 2, 3, 4, que van a generar carga ahí en la esquina. 4 por este delta, vamos a poner un factor F, que es el que calculamos ahí de este gráfico. ¿Ya? Ahora, ese factor F, voy a tener que calcularlo ahora, pero va a cambiar mi N y mi MZ. Ahora, cada uno de los lados mide 1,5 y mide, ¿cuánto era el otro? 2,5. Por lo tanto, y mi profundidad sigue siendo 6 metros. Por lo tanto, mi M por Z es... Uy, espera. ¿Cómo lo hago esto? Ahí. Mi M por Z es igual a 2,5. Mi Z sigue siendo 6 metros, por lo tanto mi valor de M ahora es 2,5 partido por 6. Eso es, déjenme sacar la calculadora. 2,5 partido por 6 serían 0,42. Mi valor de N por Z es igual a 1,5. Por lo tanto, mi valor de N es igual, perdón, M, este es M, y este era N. No sé por qué tengo esa dislexia y escribo el N y el M igual. Esto es 1,5 partido por 6, y eso es igual 1,5. 1,5 partido por 6. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Súper. Entonces, ¿cuál es mi factor F? Ahora tengo N, perdón, 0,42 y M igual a 0,25. Con eso voy al gráfico para encontrar el valor de F, ese factor que debo multiplicar. ¿Cuánto sería ese valor? Vamos, 0,42, entonces 0,25, déjenme salir de aquí. ¿Están viendo ahora el gráfico? Sí, profe. Perfecto.
Entonces, ¿cuánto era? El N era 0,42 y el otro era 0,25. A ver si me alcanza acá. Si me alcanza, entonces 0,42 sería esto de acá. Voy por ahí, tiro la línea hacia arriba. Y el otro sería 0,25, sería por acá. Por lo tanto, mi punto está aquí. Sería menos entre 0,04 y 0,05, ese es 0,045, esto sería 0,042. Entonces mi nuevo factor es 0,042. ¿Me van siguiendo? ¿Vamos bien? Ese sería el valor de F. Y me voy de nuevo al otro, acá. Por lo tanto, F 0. ¿Cuánto dijimos? Se me fue. ¿Alguien me... 0,42. 0,042, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, mi delta sigma B sería 4 veces por 0,042 por los 100 kilopascales. Entonces, eso es 0,042 por 4 por 100 serían 16,8 kilopascales. Y esto nos debiese haber dado mayor que lo que calculamos antes aquí en el borde, porque ahora estamos en el centro. ¿Cuánto nos había dado antes en el borde? 11,2. ¿Se dan cuenta? Entonces estamos bien, lo verificamos, ¿cierto? Esto es mayor que el 11,2, estamos ok. Siempre en el centro de esa fundación la tensión tiene que ser mayor que en el borde. Entonces calculamos para la misma fundación de largo 5 y ancho 3, calculamos la tensión en una esquina de esa fundación a 6 metros y la tensión en el centro de esa fundación a la misma profundidad de 6 metros. Llegamos que en la esquina es de 11,2 kilopascales y en el centro es de 16,8 kilopascales a una profundidad de 6 metros cuando la cargo con 100 kilopascales esa fundación. ¿Vamos bien? ¿Se entendió la idea? Sí, profe. Perfecto. Entonces, ahora, ¿por qué les digo que este gráfico es bastante general? Porque ahora puedo hacer, en realidad, esto estoy mirando una planta, o sea, estoy mirando desde arriba. Supongan que ustedes tienen la fundación en la esquina de un edificio, la que tienen ahí, ¿cierto? Va a ser una fundación de tipo L. Y ustedes quieren saber, bueno, cuál es a 5 metros de profundidad, la profundidad que ustedes quieran, pero bajo esa esquina. ¿Cuál es la tensión bajo esa otra esquina? Lo que ustedes quieran. Entonces, ¿cómo lo van a hacer si quieren en esa esquina? Vamos a concentrarnos en este, ¿cierto? Van a dividir esto en S, y van a tener esa fundación, van a tener esa otra fundación, van a tener esa otra fundación, y van a sumar entonces las tensiones que van a generar, dado que en este caso son todas en la esquina, van a encontrar esa carga ahí bajo ese punto que estoy mostrando. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Imagínense, yo les puedo preguntar también acá, bueno, ¿cuál es la tensión que hay bajo esta otra esquina? Que no está dentro de la fundación es esta que está acá. Pero yo les pregunto, bueno, ¿cuál es la tensión que hay a 5 metros de profundidad en esa? Entonces ustedes lo que pueden hacer aquí es, dicen, ok, mi fundación real era esta que estoy marcando, que tengo marcado en rojo, pero quiero saber de esta otra fundación que no existe en realidad, y quiero saber qué es lo que está pasando en la esquina. Entonces lo que ustedes van a hacer aquí es, dicen, ok, van a tener que generar esa fundación, esta, voy a poner con otro color, van a generar esta fundación de acá, que no es completamente real, porque es real solamente la parte roja, y le van a quitar después una tensión de otra fundación, que es la que estoy marcando acá, que era la que ustedes le habían agregado a la primera fundación, pero esta ya no existe. ¿Se entiende eso? O sea, voy a Pero marcar de nuevo. entonces se le pondría como un valor X, por ejemplo, al cuadrado. Se le pondría un valor negativo. Entonces voy a llamar a esta, ¿cierto? Voy a aquí tratar de colorear, no me deja colorear, porque no me deja. Va, ahí. Ya, habíamos dicho toda esa, y le descuento toda esta que no es real, ¿cierto? Todo lo que está ahí en amarillo.
Entonces voy a tener un factor F de la primera, que era toda esa grande, multiplicado por el delta Q, y voy a tener un factor, llamémosle F1, F2 por el delta Q de esta imaginaria que tenía en esta zona de acá. Pero lo voy a restar ahora, porque esa no existe. Y a la primera, esta F1 incluía esta zona que tenía acá, pero que en realidad no existe. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Sí, profe. Súper. Bueno, son las 10:02, vamos a tener un break de... ¿Cuántos minutos hacemos el break? ¿De 15 o de 10? Ya no me acuerdo. De 15 parece, ¿cierto? Sí, de 15. Ya. Entonces, vamos a tener un break, tengo las 10:03, de 15 minutos. A las 10:18 volvemos entonces a la clase. ¿Ok? Nos vemos en un ratito. ¿A qué hora? A las 10:18. 15 minutos Ya, más. perfecto. Súper, gracias. Un segundo, me perdí y ya. Entonces, saben ustedes calcular las tensiones, tanto iniciales como después que ponen una carga cualquiera, circular, L, infinita, etcétera, etcétera. Y lo que tenemos que calcular ahora, bueno, ¿cómo se va a deformar el suelo producto de esas tensiones? Y esto es lo que primero que vamos a ver, es la teoría de la consolidación. ¿Qué significa consolidación? Eso es lo que vamos a ir viendo. Pero primero, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? ¿Qué es lo que nos va a implicar en nuestro proyecto? La consolidación lo que va a generar, es lo que nos va a preocupar en nuestro proyecto, es este asentamiento. Entonces, lo que calculamos anteriormente, lo que ustedes ya estábamos viendo es, bueno, ¿cuánto es mi cambio en carga? Yo en todos mis elementos de suelo, a distintas profundidades, distintas zonas, voy a poder calcular cuál es ese cambio de carga, ¿correcto? Pero ahora viene no solamente ese cambio de carga, sino que además, bueno, ¿cómo me va a generar este cambio de volumen del suelo que me va a generar estos asentamientos? Entonces, la consolidación, que es lo que vamos a empezar a ver ahora, nos va a permitir calcular esto. Y vamos a dividir esta consolidación en un asentamiento total, o sea, el cambio total que se genera producto que estoy poniendo esta carga, esta fundación o esta represa, lo que sea, y vamos a ver también el asentamiento en el tiempo. ¿Okay? Vamos a dividir esto en asentamiento total, que obviamente me importa mucho, pero también asentamiento en el tiempo, que también va a ser importante. ¿Por qué? Supongan que ustedes hacen un edificio, ¿ya? Y este edificio, ustedes les resulta el cálculo de este edificio que se va a asentar 10 centímetros. A todo esto, ¿será posible, aceptarían ustedes en un edificio que se asiente 10 centímetros? No. No, es mucho. Normalmente aceptamos 2 centímetros, 2 centímetros y medio. Pero tiene estos 10 centímetros. Y ahora la pregunta es, ok, ese es el asentamiento total. Entonces, está más allá del máximo que permitimos, algo hay que hacer. Pero después viene otra pregunta. ¿Qué pasa si yo les digo estos 10 centímetros, sabe que se va a generar en 5 años? O sea, los 10 centímetros se van a asentar en 5 años. O en otro proyecto les digo, ok, saben que van a tener estos asentamientos de 10 centímetros, perdón, pero se van a generar durante el periodo de construcción, se van a generar en 5 meses. O sea, ustedes entregan este edificio y ya todo ese asentamiento ya se generó. ¿Cuál de los dos casos es más grave? ¿El que se genera a los 5 meses o el que se va a demorar 5 años? El de los 5 años, ¿o no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya voy a tener gente, por decirlo así, viviendo en el edificio y como que van a ver el cambio. Entonces el edificio va a tener que poder funcionar como 10 centímetros más arriba y 10 centímetros más abajo. Perfecto, ¿cierto? Todos los daños que pudiesen haber generado esos 10 centímetros de deformación, si se generaron durante el periodo de construcción, yo los puedo arreglar. Todas las conexiones de cañería, todo eso lo puedo dejar, las conectar al final. Todo lo que era, ¿cierto?, los vidrios que podrían sufrir daño, los puedo arreglar. Por lo tanto, ¿cierto?, si es en el tiempo, en realidad me puede generar mayor complicación. Entonces, bueno, eso va a depender obviamente también del proyecto. Alguna persona me puede dar un ejemplo al revés, ¿cierto? A lo mejor sabe que si esto sucede más rápido, en mi proyecto en particular
puede ser más dañino, pero se dan cuenta que esta deformación, qué tan rápida es, también es un dato importante para nosotros en ingeniería. Entonces vamos a aprender nosotros a calcular esto, el total, pero también qué tan rápido se genera esto en el tiempo, ¿ya? Entonces aquí vamos a ir viendo distintos conceptos, presión de preconsolidación, estos factores C sub S, C sub S, en asentamiento en el tiempo vamos a ver ese parámetro C sub B, etc. Vamos a ir viendo, vamos a poder calcular tanto esto total como este asentamiento en el tiempo en las siguientes clases. Se dan cuenta que esta parte de acá ya es, bueno, vamos a ver teoría, pero es bastante práctico. Esto es lo que se ocupa en todos los proyectos de ingeniería para calcular cómo se va a ir asentando un edificio, un puente, etcétera, etcétera. Es bastante práctico lo que vamos a ir viendo ahora. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta el momento? ¿Vamos bien? Sí, profe, vamos bien. Súper. Entonces, bueno, lo primero que vamos a ver es que existe un ensayo, que es este ensayo de consolidación o odómetro, que ustedes ya, me parece, han visto con el ayudante algunos videos, me corrigen si no, pero ya lo conocen más o menos. Y este ensayo lo que hace es toma una muestra, solo déjenme aquí encontrar el lápiz. Segundo. Ahí está. Lo que hace es toma esta muestra de suelo que ustedes ven aquí y la somete a cargas verticales. Aquí vamos a poner ahí una carga vertical que, ¿cierto?, simula la carga que yo voy a estar generando por mi proyecto, ¿cierto? Esta carga vertical es lo que simula esos kilopascales que estábamos hablando antes, y va a empezar a medir en el tiempo cuánto se deforma esta muestra de suelo. ¿Me siguen? Entonces, es bastante sencilla la idea. Tengo una muestra de suelo. Esta muestra de suelo tiene que ser una muestra inalterada. ¿Ya? No saco nada con sacar una muestra de suelo del terreno y ¿cierto?, compactarla nuevo aquí en el laboratorio, porque voy a perder todas las características que tenía ese suelo en terreno. Esta muestra de suelo para la consolidación, entonces tiene que ser inalterada, tal como estaba en el terreno. Saco una muestra y la llevo aquí al laboratorio. ¿Se entiende la idea? ¿Vamos bien? Sí, profe. Súper. Toda esta muestra se encuentra, déjenme aquí cambiar esto, se encuentra, no me dijo cambiar el color, déjenme, ¿no? Completamente saturado. Entonces todo esto también, esa muestra está llena de agua. De hecho, normalmente se rebalsa aquí con agua desde acá. Entonces, tengo el suelo completamente saturado, le empiezo a poner esta carga, y cuando yo le empiezo a aplicar esta carga, ¿qué va a pasar con esa agua? El agua aquí tiene hay una piedra cerámica y hay válvulas que permiten que el agua escape. Entonces el agua escapa hacia arriba, perdón, ahí lo dibujé hacia abajo y hacia arriba también. Dependiendo del consolidómetro, hay consolidómetros que tienen doble escape o simple escape. ¿Qué quiere decir, cierto? Con simple escape es que para un solo lado. Pero lo normal es que sean de doble escape. Y por lo tanto ustedes aprietan este suelo y el agua empieza a escapar hacia un lado y hacia el otro. ¿Correcto? Todo esto está bastante importante esto que lo destaque. Déjenme aquí poner una nueva. Déjenme cambiar el color. Todo esto está, la muestra del suelo está en este anillo de carga, que es un anillo de carga rígido. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que este suelo se deforma solamente en la vertical y no en la horizontal. ¿Por qué me interesa eso? ¿Quién me puede decir por qué me interesa eso? Pues imagínense, lo normal, ¿cierto?, es que ustedes tienen una carga, aquí tienen un elemento de suelo cualquiera, y ustedes están cargando aquí ya sea una fundación o esa represa que tienen ustedes, y la deformación que ustedes tienen, imagínense esa represa que era básicamente infinita comparada con esa profundidad del suelo. Esta deformación entonces básicamente es solamente vertical.
¿sí? No hay deformación horizontal. ¿Por qué? Porque, bueno, todo el suelo está recibiendo la misma carga, por lo tanto, aquí el suelo se empieza a compensar entre un lado y el otro, y lo único que le queda es deformarse en forma vertical. Entonces, eso es lo que está tratando de simular este odómetro, este consolidómetro. ¿Dudas, preguntas, se entiende? ¿Vamos bien? Sí, vamos Una bien. pregunta. Perfecto. Esto lo había... ¿Sí? ¿Esta muestra de qué profundidad hay que sacarla para que sea como significativa? Ah, buenísima pregunta. Y tú ya la puedes contestar esa pregunta. Pero vamos a ver cómo la puedes contestar. Supongamos que tengo que aquí una fundación de un edificio y este tiene una fundación de 2 metros de profundidad. ¿Ya? Perdón, no 2 metros de profundidad, perdón, estaba pensando en profundidad. 2 metros de ancho. Perdón, ahí lo malo de esto. 2, eso no es un Z, sino que es un 2. 2 metros de ancho. O me voy a la tablet. Bueno, voy a tratar de aquí a ver si no me voy a la tablet, que es más difícil dibujar acá. 2 metros de ancho. Entonces tu pregunta es, bueno, ¿a qué profundidad saco esa muestra? Déjenme ir a la tablet mejor, me gusta más, se parece más a una pizarra. Denme un segundito. Porque me gustó la pregunta. Esperen, aquí hay una pregunta sobre el chat. Sí, estamos grabando ya. Entonces, déjenme ir aquí. Dejé el lápiz, acá está. Déjenme borrar aquí un poco. Entonces, la pregunta que hace su compañero, esa muestra de suelo, ¿a qué profundidad la saco? O sea, vamos a tratar de contestar esa pregunta del compañero. Entonces, vamos a ponernos en un ejemplo más o menos real. Supongamos que tengo una fundación aquí. ¿Están viendo, cierto? Ya. Y, bueno, nos tenemos que, para hacer un ejemplo real, nos tenemos que dar una cierta estratigrafía. Entonces, digamos, este suelo, primero que nada, la roca pongámosla a 20 metros de profundidad. Esta es la roca. ¿Qué pasa? ¿Por qué pongo roca? Que así pasa en los proyectos, ¿cierto? Tenemos la profundidad, puede estar a 100 metros, puede estar a 2 metros, puede estar a 20, como estoy diciendo este ejemplo, pero la podemos identificar a qué profundidad está. ¿Cómo son las deformaciones en la roca? Voy a calcular las deformaciones en la roca, ¿no? No. ¿Cómo es el módulo de formación de la roca con el módulo de formación del hormigón? ¿Cómo creen ustedes? ¿Cuál se deforma más, el hormigón o la roca? ¿El hormigón? El hormigón. O sea, la roca es tan rígida que en realidad se deforma más el hormigón que la roca. Por lo tanto, no me voy a preocupar de las deformaciones de lo que vamos a llamar roca. Pero sí el suelo que tengo acá. Entonces, primero que nada, tal como vamos a ir de paso a paso, ¿sacarían muestras de 22 metros de profundidad? No, porque estaríamos en la roca. Perfecto. No porque estaríamos en la roca, entonces no. Entonces ya no estamos concentrando, estoy tratando de contestar a qué profundidad sacamos las muestras. 2. En un proyecto real, este suelo de 20 metros probablemente no sea solamente un suelo. Ahora lo voy a simplificar y voy a poner suelo 1, suelo 2. Pueden haber 10 suelos en estos 20 metros, pero con 2 suelos ya vamos a tener la idea. Entonces, ¿cuánto es el mínimo de muestras que ustedes ya sacarían en este caso que estamos viendo acá en este ejemplo? ¿Dos? Mínimo 2, ¿no? Al menos 2, porque son 2 suelos distintos. O sea, no puedo sacar de uno y decir que el otro se va a comportar exactamente igual porque son 2 suelos claramente distintos. Entonces, al menos una, probablemente al menos 2. ¿Ya? Ahora, viene un poco otra decisión. ¿Tendré que sacar muestras de este suelo? Ya, digamos que queremos sacar todavía 2 muestras ahí en cada uno, para no sea solamente una, tener alguna variabilidad, etc. Tengo 10 metros acá de este suelo, entonces voy a poner esta muestra a, si lo digo en 3, esto sería como a 3,3 metros, y este de acá sería como a 6,6 metros, como para abarcar, ¿cierto?, más o menos constante ese suelo. Y lo mismo acá, tendríamos 10 más 3,3, serían 13,3, y este sería
a 16,6 metros de profundidad. ¿Me entiendes la idea? Estoy hablando de cada una de esas muestras que estoy identificando acá. ¿Vamos bien? Sí, profe. Ya. Entonces, ¿quién me puede decir cómo podría descartar yo? Sacar estas muestras es caro, hacer los ensayos también es caro. Entonces, ¿cómo podrían ustedes descartar esa muestra, por ejemplo? Supongamos que aquí tengo una zapata entonces de 2 metros de ancho. Y la vamos a hacer cuadrada. O hagámosla de muro, infinita hacia allá. ¿Ya? ¿Cómo ustedes podrían descartarme la necesidad de tomar esa muestra ahí a 16,6 metros que estábamos decidiendo, hemos ido paso a paso descartando? Con lo que calculábamos antes. Con lo que calculábamos antes. Entonces, miren, ¿cuánto sería? Sé que mi tensión mayor es en el centro, ¿cierto? Y tengo una profundidad de 16,6. Entonces voy a usar el gráfico. Perdonen, aquí me voy a tener que ir de nuevo a la otra para que veamos el gráfico. Entonces, compartir. ¿Y dónde tengo el otro gráfico? Ya me perdí. Aquí está. Sería este. No, ese es circular. Este. Entonces, tengo... ¿Cuánto sería A si mi fundación era de 2 metros de ancho? 1. 1, perfecto. ¿Cuánto sería mi Z partido por A, por lo tanto? 16. 16,6. Ni siquiera sale en este gráfico. ¿Qué me quiere decir que ya ni salga? O sea, estoy mucho... Aquí llego hasta 6 recién. Entonces, estoy en 16,6. Estoy por allá abajo, ya no alcanzo mi puntero, se desaparece ahí. ¿Qué quiere decir eso que ya se desaparece y ni siquiera está en el gráfico? ¿Cómo son mis cambios tensionales ahí abajo? O sea, no se ve afectado. Casi no llega. Casi no le llega carga. O sea, se dan cuenta que en mi proyecto real, y eso ustedes tienen que empezar a evaluar, porque obviamente son costos, en mi proyecto real, estas muestras de acá, como estoy viendo en ese gráfico, perdón, ustedes no están viendo esas muestras de ahí. Déjenme volver al... Un segundo, déjenme volver al otro. Perdonen esto, pero yo creo que era bueno tener una figura. Entonces, esas muestras de ahí se dan cuenta 13,3 y 16,6, si lo veo en los gráficos, en realidad estoy escapándome del gráfico. O sea, aquí el delta sigma B en realidad es totalmente despreciable. Por lo tanto, si es totalmente despreciable la carga que le está llegando, ¿para aquí voy a sacar muestras y la voy a llevar al laboratorio para hacer estos ensayos de consolidación? O sea, puedo despreciar ahí las deformaciones en ese suelo 2. ¿Se entiende la idea? Sí, se entiende. Entonces, ¿quién fue el que preguntó de cuántas muestras sacaba o de qué profundidad sacaba las muestras? Yo, profe. ¿Cristóbal? Sí. Ya, Cristóbal. Bueno, súper buena pregunta. Ese es el tipo de preguntas que uno se tiene que hacer. Eso es ingeniería, eso es lo que yo tengo que decir. Aquí, en lo que estamos viendo, de partida no hay respuesta única. ¿Ya? Un ingeniero podría decidir, ¿sabe qué? Voy a sacar 2 muestras o voy a sacar 3. Obviamente sacar 3 mejor que 2, pero tiene un costo asociado, pero no hay una respuesta única. Un ingeniero podría decir, ¿sabes que voy a sacar muestras a los 2 muestras y voy a sacarlo a las 6 y a los 12? Otro me va a decir 2 muestras, voy a sacar una a los 5 y otra a los 10. O sea, no hay una solución única, eso tienen que tenerlo claro. Lo que hay es una solución que ustedes puedan argumentar que estaba bien hecha. ¿Me entienden la idea, cierto? Sí, profe. Ya. Esto es un poco de repente complicado. En ingeniería estructural, cuando ustedes calculan el muro, todo es como única la solución, pero en suelos la verdad es que no es única la solución. Hay varios matices y hay varias formas de llegar a esa solución. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero se dan cuenta que hemos decidido, entonces, en este ejemplo en particular, y no hay una solución única, va a depender del ejemplo que estoy resolviendo, pero hemos decidido en este ejemplo en particular que estamos tomando 2 muestras y en esas 2 muestras las decidimos más o menos las profundidades y vamos a ver, a lo mejor vamos a cambiar esas profundidades y las vamos a poner un poquito más arriba porque sé que en realidad mis tensiones aquí van a estar en los primeros 4 metros o 8 metros, no en los 10 metros totales. ¿Me siguen? Lo que vamos a tener entonces, lo que ustedes tenían antes en ese dibujo, es como un bulbo de presiones que hablamos. Vamos de nuevo a esta
Déjenme salir de aquí. Vamos a... Se me fue esta aquí. ¿Se dan cuenta que esto acá? Déjenme agrandar la pantalla, no me deja... Ahí sí. Esa tensión de aquí, ¿se dan cuenta que como un bulbo de tensiones normalmente uno más allá de un 10% de la tensión que estoy aplicando aquí, o un 20%, ya no calculamos hacia abajo. Entonces, en este caso, en esta fundación infinita, ¿cierto? Yo tengo que ir a una profundidad mayor a 3 veces el ancho de la fundación. ¿Por qué 3 veces el ancho? Porque son 2 veces A, o sea, 6 aquí en este valor. A 3 veces el ancho ya no me interesa mucho lo que pase hacia abajo. En una fundación circular eso es aún menor. Miren, aquí ustedes tienen a 2 veces el diámetro, o 4 veces el radio, 2 veces el diámetro, ya tienen menos de un 10%. Entonces en una fundación circular o cuadrada más o menos lo mismo, ya a 2 veces el diámetro o 2 veces el ancho, ya no me interesa lo que está pasando abajo, porque ya es muy poca la tensión que voy a tener. ¿Me siguen la idea? ¿Se entiende? ¿Todo bien o no? Sí, profe, sí se va entendiendo. Sí, profe. ¿Sí? ¿Todos ok? Ahora, si es Sí, el profe. ejemplo infinito como el que teníamos en la represa Bennett que estábamos hablando, bueno, en ese caso, esos 60 metros sí me preocupan. ¿Sí? Porque ahí yo sé que pongo delta Q de mi represa y voy a tener ese delta Q en todos los 60 metros, por lo tanto voy a tener que en esos 60 metros sacar muestras y sacar que sean representativos los distintos estratos y llevarlos al laboratorio. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí, respondiendo a la pregunta que hacía su compañero, y es muy buena pregunta, no les puedo dar un valor exacto, va a depender del proyecto, pero ustedes ya tienen las herramientas para tomar esa decisión en forma correcta. ¿Ok? Súper. Entonces, ¿cómo me salgo esto? Volvemos entonces. Perfecto. Bueno, ¿qué vamos a obtener de este ensayo? ¿Están cansados o no? ¿Cómo van? Más o menos. Bueno, sí. Ya, vamos a hacer estas últimas 2 figuras nomás y vamos a detenernos acá y vamos a retomar estas en la próxima clase de todas maneras, pero quiero que les quede la idea para que vayamos viendo qué se obtiene de este ensayo. Bueno, de este ensayo entonces lo que vamos a hacer es que tenemos una carga aplicada, déjenme cambiar aquí el color de la pluma, tenemos una carga aplicada y esa carga la vamos a ir aumentando. ¿Por qué aumentando? Porque nosotros en el proyecto, ¿cierto? Vamos a poner aquí a lo mejor 400 kilopascales, pero esa tensión en el suelo va a ir aumentando a poquitito. Entonces, vamos a ir poniendo 100 kilopascales, vamos a ir poniendo 200 kilopascales, 300, hasta llegar a los 400, que a lo mejor es lo que me representa mi proyecto. Y vamos a ir midiendo cómo se deforma pastillita de suelo. Todo esto es una pastillita de suelo. ¿A qué me refiero? Que esta altura de muestra de suelo es de 1 o 2 o 3 centímetros. Son bastante chicas. Y vamos a ver la razón un poquito más adelante del por qué. Porque si la hago más grande, estos ensayos se demoran mucho. Con 2-3 centímetros podemos tener duración de estos ensayos que pueden ser incluso de una semana. Si empiezo a agrandar eso, esa semana se me convierte en 4, en 12 semanas, etc. Y ya se hace impráctico para evaluar proyectos reales. No puedo esperar tanto para los resultados del ensayo, tengo que tener eso ya el proyecto andando. ¿Sí? Entonces vamos a ir midiendo esa deformación en el tiempo. Esa información en el tiempo se va a transmitir, se va a traducir en un cambio en el módulo de formación, perdón, en el índice de poros. Acuérdense que el índice de poros es el volumen de vacíos partido por el volumen de sólidos. Y ustedes van a tener esta ecuación, la siguiente ecuación, voy a tratar de copiarla aquí, ojalá que me quede bien. Delta E partido por 1 más el E inicial, que lo vamos a llamar E0, es igual al delta H
partido por el H0. Les dejo de tarea que esto ustedes simplemente con las definiciones del E pueden llegar a esta ecuación. Delta E partido por 1 más E0. E0 es el índice de poros inicial con que parte este ensayo, o el que tiene en terreno. Es igual al delta H, donde delta H es el que yo llamé aquí delta, o sea, cómo cambia esta altura de esta muestra. Aquí vamos a llamar H0 la altura inicial. Entonces, delta H es cómo se va cambiando esa altura. H0 es la altura inicial de esa muestra. Entonces, ustedes pueden, si saben cuál es ese E, que lo pueden, ¿cierto?, calcular o deducir de esa muestra de suelo, ustedes pueden ir calculando cómo va cambiando ese delta E a medida que se va deformando esa muestra. Y ustedes van aplicando carga, entonces, y van calculando aquí los E, cómo van cambiando. Y van obteniendo esta curva que ustedes ven aquí, que es la curva de consolidación, donde tengo el cambio en el índice de poros versus el cambio en tensión efectiva aplicada. Y esta curva, ¿cierto? Aquí tenemos otra más. Esta curva, voy entonces aplicando nuevo carga, aquí va aumentando la carga, aquí están kilos partido por centímetro cuadrado, estos son 100 kilopascales, aquí tengo 1000 kilopascales. Entonces voy aplicando carga y esto se me va deformando, se me va formando, se me va formando, se me va formando, y aquí lo que hicieron fue, le quitaron carga. Entonces se recupera, pero no se recuperó hasta acá arriba, se recupera cierta parte, hay una parte que es plástica de este suelo, solamente una pequeña parte es elástica de este suelo. ¿Ya? Pero aquí lo que ustedes van teniendo entonces son los delta E de formación. Y esto, lo que ustedes van a ver, son dos cosas claves. Una, miren, aquí tienen una cierta curva, una cierta pendiente, perdón. Aquí tienen otra pendiente. Perdonen ahí lo chueco del dibujo, pero ahí tienen otra pendiente. Y aquí tienen un punto donde hay un cambio pendiente. Entonces, se dan cuenta, esta curva que ustedes van a obtener de este ensayo de laboratorio les dice que el suelo se deforma con esa pendiente hasta una cierta presión, se deforma con otra pendiente después de esa presión. Y esa presión, donde se produce ese quiebre, la vamos a llamar presión de preconsolidación. ¿Profe? ¿Sí? ¿Y cómo sabemos cuánto tiempo se demoraría en llegar como a la máxima de formar? Eso es otro gráfico, que lo vamos a ver más adelante, que vamos a ver gráficos en el tiempo, pero primero me voy a concentrar, aquí me estoy adelantando harto, pero primero me voy a concentrar en los gráficos, aquí no hay ningún gráfico en el tiempo, ahí hay un gráfico en el tiempo. Después vamos a ver esos gráficos en el tiempo, que es el mismo ensayo, solamente que ahí estamos midiendo el tiempo. Lo que estoy ahora concentrándome es en la deformación final, o sea, ¿qué quiero decir con deformación final? Déjenme volver aquí, perdonen. Yo aquí le apliqué, aquí estoy en 10 kilopascales, aquí estoy en 20 kilopascales, y le aplico ahora, aquí debo estar como en 50 kilopascales, y le aplico 50 kilopascales, y aquí es la deformación ya final, cuando ya se dejó de deformar. O sea, de aquí, de 20 a 50, hubo un tiempo, pero aquí en este gráfico no me interesa. Lo único que me interesa aquí es que de 20 a 50 hubo toda esa deformación que estoy mostrando ahí. El tiempo lo vamos a ver un poquito después cuando veamos los otros gráficos, cuando veamos qué pasó aquí entre 20 a 50 en el tiempo. ¿Me siguen la idea? Sí, profe. Porque acuérdense, voy a volver aquí a este gráfico. Miren, vamos a calcular, pero vamos a calcular como si fueran cosas distintas, pero es lo mismo. Pero vamos a calcular primero el asentamiento total, que es lo que estamos viendo ahora. Y en esto el asentamiento total solamente me interesa entonces con mi delta de carga, cuánto se genera de delta de cambio del índice de poro. Y después vamos a ir y vamos a ver, bueno, ¿qué pasa ahora con ese cambio que voy a decir? Se sabe que esto se asenta 10 centímetros esa fundación, pero ¿en cuánto tiempo se está asentando en el tiempo? Eso lo vamos a ver después. Es el mismo ensayo, pero va a una teoría aparte y la vamos a ir viendo después. Primero nos vamos a concentrar en este asentamiento entonces total. ¿Dudas, preguntas hasta el momento? ¿Aló, aló? ¿Me escuchan ustedes? ¿Aló, me escuchan? Sí. Ah, ya. ¿Me puedes repetir la pregunta? Porque la escuché
Pero no sé por qué no se escuchó en mi audífono y se escuchó solamente en el... Es muy bajito, así que por favor de nuevo. Que en ese gráfico se veía el punto de preconsolidación. Y si yo le quito toda la carga a ese suelo, después volvería a la inicial, ¿no es cierto? Si estoy en esta zona de acá, dices tú. Sí, en la primera zona. Sí, en esta zona, si yo le quito la carga, básicamente voy a tener una deformación casi elástica. No es 100% elástica, pero la puedo considerar para efectos prácticos, básicamente que voy a volver por la misma curva. ¿Qué quiere decir eso? Que esta pendiente que tengo acá es muy parecida a esta pendiente que tengo acá. De hecho, la consideramos iguales en la práctica. ¿Sí? ¿Eso es tu pregunta? Sí, profe. Perfecto. Pero si estoy en esta zona de acá, ahí ustedes pueden ver que ya no se vuelve por esa misma pendiente, sino que se vuelve con esa otra pendiente, y por lo tanto queda toda esa deformación perdida, ¿cierto? Toda esa deformación es plástica, no se recupera. Entonces es re importante esa presión de preconsolidación. Y esta presión de preconsolidación lo hablamos un poquito antes. ¿Se acuerdan cuando hablamos de suelos normalmente consolidados y preconsolidados? Bueno, esa presión es la que me dice si es que hubo ese glaciar anteriormente ahí, o si hubo un peso cualquiera anteriormente ahí. Entonces, eso es lo que me está hablando esa presión de preconsolidación. Y vamos a ver cómo la determinamos de estos ensayos también. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿No? Bueno, vamos a dejar entonces por hoy la clase hasta acá. Yo creo que ustedes están cansados, yo estoy cansado. Así que la vamos a dejar hasta acá y vamos a volver entonces desde la próxima clase empezando con esto de la consolidación. Mientras tanto, igual yo sé que el ayudante está avanzando y le di unos datos para que les diera datos reales de consolidación, para que ustedes vayan investigando de antemano. Ustedes van un poquitito más avanzados incluso que la clase, pero yo encuentro que es positivo, porque así ustedes pueden llegar con preguntas más fuertes a la clase. ¿Ok? Estamos entonces, profe. Sí, que Profe, yo tengan... tengo una pregunta sobre el Cuente. ramo. Sí, cuente. Que yo en algún momento hice el ramo y ya hice el laboratorio. Entonces, Todos los que hicieron el la gente laboratorio... que... Todos los que hicieron el laboratorio y lo tienen aprobado, no hay ningún problema. Al final del curso tienen que avisarme en que lo hicieron conmigo el laboratorio. Sí, Sí, yo también. Ya. El único problema que puede haber es que si no hicieron el curso conmigo, si lo hicieron con otro profesor, es que yo no me puedo ser responsable de que ese profesor me mande las notas. Entonces tienen que confirmar con el profesor que tenga las notas guardadas. Si lo hicieron conmigo, yo tengo todas las notas guardadas, así que no hay ningún problema. Ustedes ya. me dicen el semestre del año y yo digo, ya se sacaste un 5.5 y esa te la pongo este año como nota de laboratorio. Si es un profesor XX, que no fui yo, tienes que hablar con ese profesor, yo acepto esas notas, pero no me hago responsable que ese profesor desaparece y no me da las notas, no tengo cómo yo hacer eso. Claro. Entonces ustedes tienen que pillarlo y decirle, ¿sabe qué? Mándale un email al profesor, por favor, y que mi Ya. nota fue tanto. ¿Ok? Eso. Ok, sí, ya yo le mando un mail con mi nombre y el semestre para saber si lo tengo Exactamente. aprobado o no. Si yo soy el profesor, al final del semestre, ni siquiera ahora. Al final, yo tengo tu nota. Es que si tal vez no lo tengo aprobado para saber al tiro. Ah, pero ¿cómo no voy a saber si está aprobado o no aprobado? Bueno, mándame un email, no hay problema. Ya, lo Ok, vemos. gracias. Ok, súper. Chao, chao. Que estén bien, cuídense. Chao, chao, profe, cuídese. Gracias. Chao, que estén bien. Buen fin de semana.